Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, especialmente también a aquellos que nos visitan por primera vez. Veo rostros nuevos, gloria a Dios por eso. Que nuestro Señor siga agregando cada día más. Porque dice la palabra del Señor que es el Señor que agrega los que Él quiere que sean salvos. Bendito sea Dios y Padre nuestro. Amén. Bendito Jesús. Seguimos con nuestro estudio del libro de San Juan, un libro maravilloso, libro, el Evangelio de Juan. Es un libro tan maravilloso y nos muestra cómo es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, cómo lo presenta el apóstol Juan, como el Verbo de Dios. Vemos el propósito del libro, por qué fue escrito, los milagros que ahí fueron, dice la palabra de Dios en San Juan, que fueron señales. Para que la gente creyera que quién era el que estaba ahí. Muchos de hoy en día andan buscando señales y prodigios, pero no andan buscando verdaderamente a Dios de todo corazón. Cuando me dijeron que a Dios se tiene que amar, verdaderamente yo lo he repetido en muchas ocasiones. Y yo decía, ¿cómo se puede amar a alguien que no se ve? ¿No se ha hecho esa pregunta usted? Porque si le pregunta a todos los cristianos, dicen que aman a Dios. ¿Verdad que sí? ¿Amamos a Dios? Y cuando le pregunta cuál es el amor a Dios, se les olvida. ¿Cuál es el amor a Dios? Obediencia. Obedecer su palabra, su mandamiento. Ahí mostramos el amor a Dios. Amén. Estamos cumpliendo su palabra. Amén. ¿A cuánto hemos evangelizado esta semana? Amén. Habemos como 40 y decimos solo 2 amén. Entonces lo estamos amando a Dios. ¿Verdad que sí? Misericordia. Aleluya. Vamos a empezar nuestro estudio. Y aquí habla, él tiene como tema, Jesús purifica el templo. Yo le puse como tema, el Señor Jesús purifica el templo. Porque Él es mi Señor. ¿No es un Señor? Es mi Señor. Y es mi Salvador. Y dice la palabra de Dios que nadie llama a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Olvídese que si usted no le va a decir Señor, no, es que es mi hermano. No, olvídese de eso. No está mostrando respeto, no está mostrando ese amor maravilloso que dice que tiene hacia Él. ¿Quién dio su vida por usted? Simple y sencillamente. Es como estamos acostumbrados a la palabra Abba, ¿verdad que sí? ¿Qué significa Abba? Papá. Y decimos papito, pero cuando decimos papito, ¿qué demostramos versus nuestro padre? Tenemos la tendencia y la costumbre que cuando decimos papito, nuestro papito nos da todos nuestros caprichos, ¿verdad que sí? Mientras que en el Medio Oriente no es así. E incluso hasta cuando se dice papá, se acerca y le dice papá, siempre con reverencia. Cuando nos acerquemos al Señor Jesús, cuando nos acerquemos al Padre, siempre con reverencia. Porque Él es Dios Todopoderoso. Él es el Creador. ¿Verdad que sí? Reconocemos eso. Ahora estamos bien. Gloria a Dios por eso. Me alegra muchísimo y vamos a gozarnos en la palabra del Señor. ¿Verdad que sí? Amén. Diga amén. Estamos de acuerdo entonces. Aleluya. Vamos a empezar y dice así la palabra del Señor. Vamos a estudiar del capítulo 2, versículo del 13 al
25. Amén. Lo vamos a leer todo y después vamos a estudiar poco. Alabado sea nuestro Señor Jesús. En la palabra de Dios se le honra al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas, perdón, ahí sentados y haciendo un azote, escuche bien, y haciendo un azote, en pocas palabras, haciendo un, creo que la mayoría de nosotros tenemos en cuenta aquellos que le llamamos látigo, ¿no? ¿Verdad que sí? Era tipo un palo y en la punta tenía una cuerda, pero aquí se ve que él agarró y enrolló o entrenzó algo para golpear. Nunca habían visto al Señor así, ¿verdad que no? Y nunca se imaginó, como siempre dicen, Dios es amor. Se nos olvida que también Él practica la justicia, Él es justo. Sigamos. Ya vamos a empezar a eso. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron de sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y aquí ponga atención, es bien curioso esto. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron. Volví a repetir, ¿muchos? ¿Ustedes creyeron? Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Aquí, pongan atención a todo aquello que dicen ser cristianos. Pero Jesús mismo no se confiaba de ellos. ¿Usted se imagina cuántos hay hoy en día aquí que dicen ser cristianos? Pero al Señor Jesús no los va a engañar. Ya vamos a entrar a eso, no se preocupen. ¿Verdad que sí? Y dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor Jesús conoce todo. Incluso ayer lo habíamos dicho, ¿no? Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El Señor Jesús es Dios. Dios. Lo muestran los hechos. Vimos la testimonianza de Juan, de Juan el Bautista, Juan el apóstol. Vimos la testimonianza de Natanael, vimos la testimonianza de Dios mismo diciendo que era su hijo amado, ¿verdad que sí? Y estamos viendo que Él empezó a hacer milagros maravillosos que no dejaban ninguna duda de quién era Él. ¿Prueba a hacer milagros usted? A ver si hace milagros así nomás. No.
Y por eso es que me encanta el versículo donde dice, al vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y al que no sabe hacer nada para deshacer lo que no se deshace. Si él no puede hacer nada, ¿cómo va a deshacer lo que no se deshace? Si no es Dios que está detrás de todo esto, ¿verdad que sí? Amén. Pero el hombre siempre quiere darse la gloria él mismo, y en vez de darle la gloria a Dios, a quien le pertenece, a él le pertenece la gloria, ¿verdad que sí? Ahora lo que hay es un montón de falsos, y verdaderamente causa mucha tristeza porque por causa de ellos están blasfemando el nombre del Señor, y muchos ya no quieren ni siquiera acercarse a la iglesia. Pero yo les digo una cosa en el nombre del Señor Jesús. Dice su palabra, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, no en el pastor, no en el líder. Nosotros no somos nada. Él es todo, Él es el Rey de Reyes, Él dio su vida por usted, Él pagó por nuestros pecados. Es a Él que le debemos dar la honra, la gloria, la majestad, el imperio y el poder. Es Él que debe estar aquí y no nosotros. Acuérdese siempre, la gloria es de Él, no del hombre. Amén. Lo que hay ahora es solo religiosidad, abundantemente. Hoy la gente quiere entretener para que la gente no se le vaya. No. Porque se aman, porque se les ama, se les corrige como a hijos. No quiero que vengan a sentarse aquí y a sentirse bien cómodo, que la palabra lo incómodo, porque aquí no es una iglesia perfecta, es una iglesia imperfecta para ser corregida por nuestro Señor. Amén. Porque quiere que nosotros seamos buenas personas, con su corrección. ¿El pastor tiene defectos? Sí, lastimosamente sí. ¿Usted tiene errores? Ay, papá. Ay, papá, que Él no se ayude. ¿Ven? Alabado sea nuestro Señor Jesús. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. A mí me llama mucho la atención cuando dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Aunque si la palabra del Señor me enseña que las fiestas eran, ¿de quién eran? El Señor dijo, mis fiestas. Mis fiestas. ¿Y por qué ahora dice la Pascua de los judíos? Porque ya la habían distorsionada, porque ya ahora era algo que no tenía que ver nada con las cosas del Señor. La habían llevado fuera, habían agarrado tantas costumbres y mezclado las cosas del Señor, que ya no era la Pascua del Señor. Vemos ahí que tenían comercio, y cuando dice del templo, no es que está hablando propio del templo dentro, porque ¿dónde es que estaban? Déjeme decirle que los judíos habían levantado incluso hasta un muro antes de entrar al templo. Quedaban afuera los que no se habían purificado. Adentro del templo solo entraban los sumos sacerdotes y los levitas. Cuando el Señor Jesús hizo esto, no estaba dentro del templo, estaba purificando fuera, en el patio del templo. ¿No se había puesto a pensar en eso? Aleluya. Estamos aquí. Amén. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Y esa la encontramos en Éxodo 12, del 1 al 27. Y usted la vamos a leer un poquito. Dice la palabra del Señor, esta era la vera Pascua. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino en inmediato a su casa, o sea, familiares significa, ¿ok?
Entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme a comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Cuándo lo tenía que agarrar? El 10. Y después tenía que... No, dice el 10. Del 10 y el 14 lo tenía que crecer. ¿Cuántos días tenía que pasar? 4 días. 4 días. ¿Saben por qué? Tenía que ver si era perfecto. ¿Y qué hacían entonces toda esta gente que estaba ahí vendiendo ovejitas, bueyes, palomas y todo eso? Tenía que pasar 4 días para ver si tenía algún defecto. Y ellos ya habían tomado la costumbre, la religiosidad, de que ciertamente uno que vivía en Egipto, otro que vivía en Éfeso, etcétera, etcétera, venía para viajar. ¿Se puede imaginar usted cómo tenía que llevarse una ovejita, un ternero, una paloma? La paloma se la puede meter, ¿verdad que sí? Puede cargarla. Entonces ellos lo que hacían, ya habían acostumbrado a eso, porque el Señor les había dado una orden que si vivían demasiado lejos, que ellos sacrificaran ahí, en ese lugar que Dios les había señalado, y que comieran todos juntos, y que él, o que la vendiera, y que él cuando llegara al templo, que comprara un cordero y ahí sacrificara ese cordero y ahí comiera el cordero. Para eso era. Supuestamente para perdón de pecados, pero lo que hacía era que solo cubría pecados. El único que quita pecados, ¿quién es? Dios. Nuestro Señor Jesucristo. Y ellos habían adoptado tantas costumbres que se fueron fuera de las que Dios les había puesto. Como muchos hoy en día, ¿verdad que sí? Tienen tantas costumbres dentro de las iglesias, solo religiosidad, por tal de entretener a la gente, porque su objetivo ya no es el de salvar almas, sino que su objetivo es diferente. No quiero decirlo porque no quiero que la gente empiece a dudar tampoco de la fidelidad de Dios, ni de lo que Dios tiene en este lugar. Amén. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Se puede bajar? ¿Cuáles son las 2 tardes? ¿Ah? Entre las 14, entre los mediodía. Entre las 2 tardes, porque la palabra del Señor dice que el día, ¿a qué horas empieza para los judíos? A las 6 de la tarde. Pero como se está poniendo el sol, también ya es tarde. Por eso dice que son entre las 2 tardes. Ya había puesto atención en eso. Gloria a Dios por eso. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y el dintel, y en el dintel de la casa. El dintel es la parte sombra y la, ¿cómo se llama? Eso también representa al Señor Jesús. Si usted se da cuenta, está así y así, y Él es la puerta. ¿Verdad que sí? Eso representa la puerta. Estamos aquí. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Ellos hacían esto. El Señor ya les había dicho que les iba a mandar un Salvador. Ellos hacían esto por miles de años. Estuvieron practicando esto. Y poco a poco le fueron cambiando las cosas, agregando más cosas, metiendo costumbres de hombres y no las que Dios les dejó. Por eso dice la fiesta de los judíos, porque ya lo habían cambiado todo. Amén.
Más adelante vamos a estudiar bien lo que es la Pascua. Pascua, todos ya sabemos porque lo he explicado una y otra vez, sí, viene del verbo Pesach. Pesach significa pasar más allá, o sea, la muerte pasará más allá y no nos tocará a nosotros. Los que somos cristianos morimos una sola vez, los que no son cristianos mueren 2 veces. Ténganlo por seguro. Primero mueren, después resucitarán para volver a morir cuando el Señor los juzgue en el gran trono blanco. Y nosotros morimos una vez porque cuando Él venga por nosotros resucitaremos y nunca más moriremos otra vez. ¿Está contento por eso? Amén. Dele la gloria y la honra a nuestro Señor Jesús. Alabado sea el Señor. He aquí, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, he ahí, porque he aquí sería que estaba la parte de él, dijo he ahí porque él estaba llegando, ¿se recuerdan? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él estaba ahí, dice que estaba cerca de la Pascua, y él dice que andaba siempre ahí rondeando, iba al templo, venían los sacerdotes, venían los levitas, venían, y ellos ¿qué hacían? Siempre era ¿qué? A controlar a nuestro Señor Jesús. Y cuando daban el reporte, siempre decían, no encontramos ninguna falta en él. ¿Qué era él? El Cordero de Dios. ¿Qué es lo que tenía que pasar en esos 4 días? Tenían que controlarlo para ver si era perfecto. Y cumplió todos los requisitos para la honra y gloria de Dios y para nuestra bendición y salvación. Amén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Los cambistas eran los que cambiaban el dinero porque incluso el templo tenía su propia moneda. ¿Sabía eso? El templo tenía su propia moneda y los que vivían afuera no traían la moneda del templo, sino que traían monedas romanas o monedas de donde ellos estaban, y ellos venían ahí y cambiaban ese dinero. Obviamente que los que hacen este tipo de trabajo siempre sacan ganancias. Siempre la mirada de las ganancias, ¿verdad que sí? Terrible la gente. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos mantenga siempre en nuestro lugar. Aleluya. Amén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes. Como les digo y les repito, no está hablando de la parte dentro, la parte santísima, sino que estaba hablando del patio en este caso. Y ahí estaban todo este tipo de gente, y él ahí fue que se enojó. Esa es la verdad, se enojó. Una ira santa. Una ira santa, porque la casa de Dios no es para mercaderías. Así que los que quieren hacer mercadería en la casa de Dios, olvídese de eso. No se hace ese tipo de cosas en la iglesia. Amén. Amén. Te lo estoy diciendo de aquí adelante. Amén. Haga caso, obedezca. Ni a Dios le agrada, mucho menos a nosotros en este caso, porque si Él dice no, y basta. Esa es la verdad. Y haciendo un azote de cuerdas, pienso que agarró unas 3, 4, 5 cuerdas, no lo sé, los enrolló y después empezó a golpear, a sacar los animales, a botar las mesas y a botar las monedas. Y haciendo este azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Si ahora lo hicieran así, ¿verdad que le dirían que estaba loco? Bueno, en ese entonces también pensaron eso del Señor. Vemos ahí al Señor, que al Señor no le interesa nada material, todo es de Él, todo es de Él. Pero lo que le interesa a Él son las almas.
Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Es triste que la gente llegue a esa bajeza. Aunque si en un tiempo en la iglesia se vendía comida. Y eso para mí me causa vergüenza. ¿Por qué? Porque muchos dicen que aman a Dios y no dan lo que tienen que darle a Dios. Todos saben de qué estoy hablando. Pero Dios puso en mi corazón, eso no es de Él. Y yo dije que dejaran de hacer esas cosas. Y por la honra y gloria de Dios, Dios es el que nos sostiene. Usted aprende a serle fiel a Dios y verá la mano de Dios prosperarlo a usted, y verá que nosotros vamos a servirle siempre a Dios, y usted se va a dar cuenta siempre que le damos incluso hasta la cuenta de la finanza. Usted se va a dar cuenta dónde termina el dinero. Amén. Amén. Sea fiel, nosotros seremos fieles. Y Dios más todavía. Alabado sea nuestro Señor. No es una casa de mercado. Déjenme decirle, eso fue hace muchos años, ya eso no lo hacemos nosotros ya de muchos años, porque tenían esa costumbre, pero el Señor puso en mi corazón eso. No. Tan lindo es, como dice la palabra, cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos en armonía. Tan lindo que es cuando uno desea compartir y trae por amor para compartir. Esa es otra cosa. La gente dirá, no, que en la iglesia no se come. No, ¿quién le dijo eso? Si usted se da cuenta, dice que ¿qué hacía en el sacrificio? ¿Tiraban la carne? No, se la comían todos unidos, juntos todos. Miren qué lindo es Dios. Probaba el corazón y todavía le daba comida a usted y a los que no tenían. ¿Verdad que sí? Aprendamos a obedecerle a nuestro Señor. Seamos honestos con Él. Porque Él conoce su corazón, mi corazón y el corazón de cada uno de nosotros. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Salmo 69, 9. Ese salmo es mencionado 7 veces aproximadamente. Salmo 89, Salmo 110, Salmo 18, son muy mencionados en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Salmo 69, 9. Para la honra y gloria de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, porque me consumió el celo de tu casa y los de los que te vituperan cayeron sobre mí. Todos se enojaron contra él, ¿verdad que sí? Incluso en el Antiguo Testamento hubo un levita que se enojó cuando el pueblo de Dios hizo algo que a Dios no le agradaba. ¿Se recuerdan? Está en Números, si no me recuerdo mal, está en 24. Dice que se mezclaron, se fueron con Baal peor el pueblo y sacrificaron a Baal y tomaron mujeres y se contaminaron y murieron tantísimos. Y uno, Fitness, se levantó, se enojó, porque el celo de Dios lo llevó a eso. Mató a un hombre que llevó a una mujer a fornicar cuando el pueblo estaba muriendo.
La gente hoy en día está viendo que tal vez la iglesia está pasando en dificultades. ¿Por qué? Porque Dios está limpiando la iglesia y aún así siguen haciendo su porquería. No está bien, no está bien. Y eso es un llamado incluso a todos los mismos líderes, porque no podemos permitir eso. Cuando alguien, por ejemplo, está en fornicación, en adulterio, debemos decirle que está en grave peligro. No podemos permitir tal cosa. Arreglen su vida delante de Dios. Muestre que lo ama. Cumpla su palabra. ¿Verdad? Vendrá usted mismo y sentirá una paz en su corazón. Porque con que está contra el que está pecando es contra Dios, no es contra el hombre. Amén. Amén. Aleluya. Cuando causa tristeza, pero el hombre actúa y se arrepiente, entonces hay alegría para nosotros. Pero causa tristeza si no se arrepiente. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces se acordaron de sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Aleluya. Y dice: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Le preguntan. Cuando dice que iba a destruir el templo, cuando estaba hablando del templo, no estaba hablando, y no se usa la misma palabra en griego, la palabra que él usó del templo, de lo que estaba en construcción, sino que del templo del cuerpo. Y del templo del cuerpo, cuando él lo menciona, es ekeinos. Ekeinos significa despertar. Pero cuando él dijo destruir, significa desatar. El que iba a desatar, en este caso, o destruir el templo pecaminoso del hombre. Por eso ellos no le entendieron, aunque si no usó la misma palabra. El templo era, en griego era hierón, el templo de estructura, de metal, no de metal, de piedras. Era de lo que estaban hablando ellos, mientras que él le había dicho keinos, del cuerpo de él, su interior. Y está hablando de un despertar de la muerte. Eso lo usó él cuando le dijo, por ejemplo, ¿se recuerdan la hija de un principal de una sinagoga y le dijo que se levantara? Fue esa palabra que usó en griego, aunque sí en hebreo le dijo, Talita cum, a ti niña te digo, levántate, despiértate. Es la palabra que se usa, despierta de entre los muertos. Eso es lo que se usa cuando Dios levantará a su pueblo de los que están en el sepulcro, todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dijeron luego los judíos: en 46 años, porque en ese entonces Salomón había construido un templo antes, 1000 años, pero se recuerdan que había sido destruido por los babilonios, después fue reconstruido y después fue remodificado por el Herodes, el grande que les decía. Incluso después vamos a ver eso, los jueves lo estamos viendo, ese tipo de cosas, y lo seguiremos viendo para la honra y gloria de Dios, porque el hombre no quiere darle la gloria a Dios, sino que al hombre mismo. ¿Se recuerdan de eso? Cuando Herodes salió
¿Se recuerdan de un Herodes que dice la palabra de Dios en Hechos, que salió y decía a la gente, voz de Dios y no de hombre? Y dice que él no le dio la gloria a Dios, sino que se quedó con la gloria, mas sin embargo dice que un ángel, ¿se recuerdan? Lo tocó y se llenó de gusanos. Un historiador, es que ahorita no me recuerdo el nombre, escribió, porque yo decía, ¿por qué? ¿Saben qué hizo Herodes? Construyó tipo un teatro lleno de oro y él se hizo una vestimenta que cuando el sol salía y le pegaba, se iluminaba todo y no se veía como algo normal, sino que se veía un resplandor. Eso es lo que quiere hacer el hombre hoy en día. Él quiere resplandecer, mas es Dios el que resplandece. Y es Dios que debe resplandecer en nosotros. Nosotros simplemente somos vasos, siervos suyos. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Alabado sea nuestro Señor. Bendito Dios. El 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y las palabras que Jesús había dicho. ¿Cuántos de nosotros creemos en el Señor Jesús? Amén. ¿Cuántos he escuchado yo decir que aceptan al Señor Jesús como su Creador, como su Salvador? Y muchos ya ni siquiera están ahí. Muchos andan así. ¿Creen verdaderamente o no creen? Muchos creyeron, dice aquí. ¿A qué cosa creyeron? A los milagros que Él hizo, a las señales que Él hizo, a los prodigios que Él hizo. Aparece una historia siempre del Señor Jesús, que Él fue a un desierto, ¿se recuerdan? Y ahí había una multitud. ¿Cuántos eran? Y dice que les mandó a sentar por 50, ¿se recuerdan? ¿Cuántos eran? 5,000 personas, no contando mujeres y niños, y dice que los alimentó a todos, y después creyeron en Él, que hacía milagros. Pero después Él se atravesó el mar de Galilea y después lo encontraron allá y le dijeron cómo había llegado allá, etcétera, etcétera. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? ¿Ustedes me siguen? ¿Por qué? Porque le llené la barriguita. A eso es que lo que creían. No le creían como lo que era, como el Mesías, como el Salvador. Muchos hoy en día lo creen que es su ayudador, su benefactor, le piden todo, le ordenan todo, pero no hacen lo que Él les dice que hagan. ¿Crees en el Señor? Sí, Él me puede hacer un milagro. Te lo puede hacer, pero no es eso lo que importa. No es eso lo que importa. Es tu salvación la que importa. Es tu obediencia a la palabra del Señor lo que importa. Es cuánto te sometes al Señor lo que importa. Si verdaderamente amas al Señor, vas a caminar como Él anduvo sobre este mundo. Manso y humilde, sirviendo a los demás. No importando quiénes eran, en qué estado estaban económicamente. Le encantaba sentarse con los que tenían necesidad, porque ellos le abrían su corazón. Ellos sí creían, pero los que estaban bien estantes, los que tenían economía, creían que hacía milagros, sí, pero después se enojaban con Él y dice que después
se iban. En San Juan 6:66, porque ahí está, dice que desde ahí cuando él le dijo, ustedes me siguen porque les di de comer, se sintieron mal. Dejaron de caminar, dice, y desde ahí muchos de sus discípulos que lo seguían dejaron de seguirlo. Creían, ¿verdad que no creían? Creían solo lo que querían creer, pero en él no. Aleluya. Estando, el 23, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron. Y vuelve a decir creyeron. ¿Creyeron a qué cosa? Sigue lo mismo y sigue lo mismo. Creyeron, siempre es un milagro. ¿Se recuerdan del ciego que ya tenía más de 40 años? El Señor le sanó sus ojos y los fariseos le dijeron, ¿qué hizo? ¿Qué te hizo? Dilo, cuéntanos. Y él les explicaba y una y otra vez, y no le creían porque miraba. Y mandaron incluso traer a sus padres para preguntarle, y ellos tenían miedo. Y les dijo, no, ella ya tiene edad, pregúntenle a él. Él sí creyó. Y él le dijo, ¿crees tú en el Mesías? Y él le dijo, dime quién es, y yo creeré. Y le dijo que estaba ahí, frente de él, y lo aceptó como el Mesías, como su Salvador. Muchos dicen creer. Muchos dicen creer. Si verdaderamente todos los que han dicho creerle al Señor estuvieran aquí, ni en este local cumplieran. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Sigamos. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía todos. Usted me podrá decir lo que usted quiera, amigo, me podrá engañar. Al Señor no. Al Señor no lo engañar. Delante de los ojos de Dios estamos desnudos. Y cuando hablo así, hablo del Señor Jesús, que Él es Dios. Según la palabra, Él es Dios. Cuando le llevaron uno tendido en un lecho, le dijo, tus pecados son perdonados. Habían unos fariseos en su corazón, estaban pensando, ¿y quién se cree este? Y Jesús les dice, ¿por qué maquináis así en vuestros corazones? Jesús, el Señor Jesús, en carne, leía los pensamientos de su corazón. ¿Cuánto más ahora que está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más ahora? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. No juguemos a la iglesia. Seamos una iglesia. Usted cuando vaya a pecar, acuérdese que el Señor Jesús lo está viendo. Gloria a Dios, aleluya. No lo haga. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En el corazón del hombre solo hay cosas malas. Por eso es necesario, como dice la palabra del Señor, es necesario que nuestro corazón sea cambiado. Cambiado. Es triste poder ver a un hombre sin Cristo cómo actúa impulsivamente, inmediatamente, para ofender, agredir a otro simile, en vez de amar. Solamente aquel que verdaderamente
es cristiano, que ama al Señor Jesús, obedece su palabra, ese sí conoce al Señor. De lo contrario, no lo conoce. Amén. Amén. Póngase de pie. Vamos a